Hola a todos, bienvenidos a Brighter Lights. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre un discurso que se dio la semana pasada en la reunión Nuestra Vida y Ministerio Cristianos. El título del discurso fue Rechacemos la voz de los extraños. También estaremos viendo algunas partes del video que se presentó en dicha reunión. Sin más, comencemos, pero siempre recuerde que nos ayuda muchísimo sus comentarios, el que usted dé like en el video y que también comparta este video con la mayor cantidad de personas que pueda. Uno de los comentarios que me llegó de uno de ustedes fue que la reunión pasada habían dado este discurso, rechazamos la voz de los extraños. Y entonces después que lo estaba viendo, encontré que contenía un video que en su tiempo, cuando se presentó en la asamblea regional, me llamó muchísimo la atención. Y recuerdo que fue un video que me impactó y me ayudó inclusive en la decisión de salir de los testigos de Jehová. Vamos a comenzar leyendo qué es lo que dice el artículo y usted va a poder verlo acá en pantalla también. El artículo dice de esta manera: rechazamos la voz de los extraños. Las ovejas son animales que siguen a su pastor cuando escuchan su voz, pero cuando oyen la voz de un extraño, huyen de él porque no la reconocen. Nosotros, de igual modo, escuchamos la voz de Jehová y la de Jesús. Estos pastores espirituales nos quieren y merecen toda nuestra confianza. Sin embargo, rechazamos la voz de los extraños que intentan debilitar nuestra fe usando palabras engañosas. El capítulo 3 de Génesis nos cuenta lo que pasó la primera vez que se oyó en la tierra la voz de un extraño. Fue cuando Satanás, ocultando su identidad, habló con Eva y fingió ser su amigo. Retorció las palabras de Jehová y le imputó malos motivos. Lamentablemente, Eva le escuchó. Y tanto ella como su familia terminaron pagándolo muy caro. Hoy, Satanás trata de sembrar dudas sobre Jehová y su organización. Para ello recurre a noticias negativas, medias verdades y mentiras descaradas. ¿Qué deberíamos hacer si oímos esos comentarios de los extraños? Salir huyendo. Escucharlos por curiosidad, aunque solo sea un momento, es muy peligroso. ¿Cuántas palabras necesitó Satanás para engañar a Eva? Poquísimas. Pero, ¿qué podemos hacer si la información negativa sobre la organización nos llega mediante una persona que conocemos bien? Alguien que nos quiere y tiene buenas intenciones. Después se mandaba que se pusiera el video Rechacemos la voz de los extraños y finalizaba entonces el discurso con la siguiente pregunta: ¿qué aprendemos de lo que hizo Coral cuando su madre, que no era testigo, quiso mostrarle información que criticaba a la organización de Jehová? ¿Por qué es que no nos hemos dado el trabajo de leer este artículo completo? Bueno, cuando usted lee este discurso completamente, pues llega a la conclusión de que acá hay una falacia. Y fíjese que a veces se me ha ocurrido inclusive la idea de crear contenido o crear una sección que se llame el falaciómetro, de tantas falacias que contienen las literaturas de la organización. Este artículo contiene al menos un ejemplo de una falacia lógica, y es una falacia que se conoce como apelación al miedo. Esta falacia se produce cuando alguien intenta persuadir a la persona que lo está escuchando o leyendo de aceptar una conclusión o comportamiento basándose en miedos o amenazas en lugar de una evidencia lógica o una evidencia empírica. Por ejemplo, si usted se fija en el texto, se sugiere que escuchar el comentario de los extraños o información negativa sobre la organización es inherentemente peligroso, lo cual implica entonces que para usted que lo está leyendo, para mí que lo estoy leyendo, o si usted lo está escuchando, esto lleva a que se evite entonces cualquier tipo de evaluación crítica que usted quiera hacer sobre el contenido de esas mentiras, esas medias verdades o esas mentiras descaradas. El uso de Eva y Satanás es muy poderoso en este artículo, precisamente porque lo que sugiere es que esas interacciones entre una persona que quiere servir a Dios y una persona que le está diciendo mentiras sobre la organización sencillamente lleva a consecuencias negativas. Entonces, básicamente, el objetivo de este tipo de falacias
es que usted no evalúe críticamente la información que se le puede presentar. Cuando usted lee todo esto, y entonces ya se siembra en su mente la idea de que escuchar la voz de los extraños, escuchar contenido que quizás puede ser negativo, a usted lo va a alejar de Dios, va a ser peligroso, lo va a llevar a la destrucción, como es lo que pasó en el ejemplo de Eva. Técnicamente lo lleva usted a desechar cualquier tipo de información que escuche usted después. Y por eso es que hemos leído el discurso en su totalidad, porque ahí podemos observar una falacia que apela al miedo. Y no solo eso, este texto también presenta una falsa dicotomía o un falso dilema. ¿Qué es esto? Bueno, en el contexto de este discurso, ¿no? Es que cuando usted solamente presenta dos opciones, ¿no? Escuchar exclusivamente a los líderes espirituales aceptados o enfrentarse al engaño y al daño, cuando en realidad podrían existir muchísimas otras maneras válidas de abordar y entender la información y las creencias. Eso precisamente es lo que logra este artículo, darle a usted solamente dos opciones. Una, o escucha al cuerpo gobernante o es destruido. Así que de esta manera es como se siembra en la mente de los testigos de Jehová, como se siembra en su mente, si sigue siendo testigo de Jehová y como se sembraba en la mente de todos nosotros cuando estábamos fuera, este punto de que no debemos escuchar, de que no debemos buscar información que esté fuera. Pero hay tres palabras claves de este artículo que para mí son oro, como siempre digo, y es la oración que dice: para ellos recurre a noticias negativas, medias verdades y mentiras descaradas. Bueno, ahí quizás usted diga, se están refiriendo a los activistas o las personas que crean contenido en YouTube o que crean podcasts y ese tipo de cosas. Ahora, puede ser que una de estas personas, en las cuales me incluyo, podríamos decir una media verdad, una mentira descarada, o inclusive pudiéramos dar noticias negativas. Pues la realidad es que sí. La realidad es que cualquier medio que usted consume puede tener estos tres factores. Pero la diferencia es que usted tiene que hacer la tarea. Usted tiene que investigar por usted mismo si lo que usted está escuchando es verdad o es mentira. Pero de la única manera en la que usted puede determinar si Sabián dice mentiras, o si Ciclano dice mentiras, o si Fulano dice mentiras, es si usted investiga. Esa es la única manera. La otra diferencia es que ninguna de las personas que usted pueda ver en un noticiero o en un reportaje claman que son el único medio de la salvación. O sea que si en ese argumento se está refiriendo a la información que usted pueda consumir, ya sea en redes sociales, ya sea en la televisión tradicional, ya sea en la prensa escrita, la realidad es que ninguno de esos medios le dice que si usted no lo escucha, lo van a expulsar. Ninguno de esos medios lo van a tratar a usted como hereje si usted decide no consumir la información o si sencillamente usted decide ponerla a prueba. Eso solamente se aplica a la manera en la que el cuerpo gobernante da la información. Pero entonces tenemos que pensar en esto. ¿Está mal recurrir a las noticias negativas para dar una información? Bueno, un ejemplo que a mí siempre me gusta mucho utilizar con esto de las noticias negativas, y era algo que conversaba en su momento cuando salió este video con algunos miembros de mi familia, era en una analogía sencilla. Ahora usted vienen a decirle que su pareja le está siendo infiel. ¿Escucharía usted a esa persona? ¿O sencillamente le diría, no, yo no quiero escuchar nada que sea negativo de ese familiar? Usted puede tomar ese camino de acción, pero en realidad usted se está engañando. Las noticias negativas están en todos los lugares. Usted enciende su televisión y lo primero que va a ver es noticias negativas. Y es que el mundo en el que vivimos está repleto de noticias negativas. La vida está repleta de noticias negativas. No todo es positivo, no todo es color rosa. Y los seres humanos tenemos que aprender precisamente a lidiar con todas esas noticias. Si usted está seguro de su fe, si usted quiere poner a su fe a prueba, no importa las noticias negativas que usted pueda escuchar.
Usted va a evaluarlas, va a contrastarlas y va a defender su fe. Claro, si estas noticias no fueran mentiras. Pero llama la atención que sea la organización quien diga que no debemos escuchar noticias negativas o poner las noticias negativas como que es algo malo, ya que la organización utiliza bastantes noticias negativas para predicar. Si usted ha predicado en el pasado, lo cual todo testigo de Jehová ha hecho, estoy seguro que ha utilizado noticias negativas para poder predicar. De hecho, si usted abre el sitio web de los testigos de Jehová, usted siempre va a ver noticias negativas. Por ejemplo, mire, esta que va a ver en pantalla ahora. Esta noticia estuvo colgada en el sitio web desde que comenzó el terremoto la semana pasada hasta ayer precisamente. Y este artículo se llamaba Grandes Terremotos. ¿Qué fue lo que predijo la Biblia? Cada vez que hay una noticia negativa sobre ya sea una guerra, la guerra en Ucrania, la guerra en Israel, que de hecho es uno de los artículos que si usted entra ahora mismo a JW podrá ver. Cada vez que hay una noticia negativa, ya sea un suceso, un desastre natural, algo político, una pandemia, usted va a ver que el sitio web está repleto de estas noticias negativas. Y no solamente eso, los hermanos en sus estados de WhatsApp, en sus estados de redes sociales, ponen y comparten estas noticias para personas que no son testigos de Jehová la vean. Entonces, es un poco hipócrita, realmente, usted criticar o decir que, tengan cuidado con las noticias negativas que esparce Satanás, cuando usted utiliza noticias negativas para esparcir su propósito. Entonces, ¿no es lo mismo? ¿No es un poco hipócrita decir eso? Pero no solamente ellos esparcen noticias negativas en el contexto de los desastres o noticias sobre la actualidad mundial. También lo hacen sobre otras religiones. Mire, en una a despertar que podrá estar viendo en pantalla del año 89, 22 de enero, en las páginas 7 al 11, bajo el artículo La cristiandad anda en la senda de Canaán, usted va a ver que en ese párrafo que está viendo en pantalla se describe como una de las personas, y es más, se lo leo para que lo pueda entender, ¿no? Durante el sínodo, Hayton había presentado un sorprendente informe con pruebas contra el clero homosexual. Un sacerdote fue declarado culpable de abusos deshonestos de menores, pero simplemente lo trasladaron a otra parroquia. Otro, condenado por conducta gravemente indecorosa en un excusado público, fue trasladado a otra diócesis, donde volvió a ser hallado culpable de un delito similar. Y si usted pone palabras como, por ejemplo, abusos, o católicos, o otras religiones, usted va a ver que el sitio web está repleto de artículos donde se han dado noticias negativas sobre otras religiones. Ahora, la pregunta aquí es, ¿entonces es válido cuando la organización esparce noticias negativas sobre otras religiones o sobre la actualidad mundial, pero no es válido cuando una persona viene y nos las dice a nosotros? Es un poco hipócrita eso, ¿cierto? No solo eso es mentira. 1914, 1925, 1975, todas esas profecías fallidas son mentiras también. David Splane diciendo que las noticias sobre abusos eran mentiras de los apóstatas, eso también es otra mentira. Ya la organización en muchísimos países ha sido investigada y hay artículos sobre los testigos de Jehová donde se han encontrado personas que cometían abusos sexuales. Pero una de las mentiras que más me llama la atención tiene que ver sobre el uso de la sangre. Podrá ver en pantalla que hay una atalaya de 1998, en el 1 de diciembre, páginas 13 a 18. Fíjese lo que dice en el párrafo 4. En segundo lugar, los testigos de Jehová han sido el blanco de acusaciones falsas, tanto de mentiras descaradas como de tergiversaciones de sus creencias. Mire lo que dice un poco más adelante en uno de las oraciones.
la acusación que anualmente mueren muchos hijos de testigos de Jehová por rechazar transfusiones de sangre carece por completo de fundamentos. Ahora, esto se dijo en 1998, pero ¿sabe usted qué decía la Despertar de 1994, 22 de mayo, en su página 2? Lo que ve a continuación. Jóvenes que pusieron a Dios en primer lugar. En el pasado, miles de jóvenes murieron por poner a Dios en primer lugar. En nuestros días la historia se repite. Solo que ahora tiene como escenarios los hospitales y los tribunales y como desencadenante la cuestión de las transfusiones de sangre. O sea que la misma organización miente en sus publicaciones. Cuando en 1994 decía que había miles de jóvenes muriendo por el tema de la sangre, y en 1998 dice que era mentira que los jóvenes murieran o niños murieran por no usar transfusiones de sangre. O sea, la misma organización se contradice. Ahora, quizás usted está familiarizado con esta media verdad. No solo soy yo, pero estoy seguro que usted cuando predicaba y habían personas que le decían, no, porque ustedes dejan morir a los hijos. Uno de los argumentos que se utilizaba era ese, decirle al amo de casa, bueno, enséñeme los números. ¿Y sabe qué? Preparándome para este video, llegué a darme cuenta de que esto es un argumento un poco cínico, ¿sabe? Porque es verdad que no existen los números de cuántos niños o menores de edad mueren, o testigos de Jehová en general, por no querer transfundirse. Es cierto, ese número no lo tenemos, pero no es porque no exista. Es sencillamente porque la organización no lo hace público. Así que ese es un argumento que muestra una media verdad o también una mentira descarada. Así que la organización hace precisamente todas estas cosas. Pero si vamos al video, el video se llama Rechacemos la voz de los extraños. Y iré mencionando algunas secciones para no tener que ponerlo completo. Por ejemplo, si usted va al minuto 1 con 7 segundos, usted podrá ver que Coral le está contando a las otras hermanas donde vive que iba a venir su mamá. Se nota visiblemente incómoda. Y de hecho esa escena termina con Coral acostada en la cama sin siquiera poder dormir porque su mamá la iba a visitar. Menciona inclusive que habían estado discutiendo en el último año cada vez que conversaban. Luego se ve en otra escena que la madre de Coral la visita y entonces la madre mira alrededor, le hace preguntas sobre los roommates, o sea, las otras chicas con las que vivía. Le pregunta si era precursora y de pronto dice, todo esto te ha hecho mejor persona. Yo hice lo mejor que pude. Ya eso es algo interesante, ¿no? Porque el que comiencen diciendo eso, la línea de argumento es, todo esto te ha hecho mejor persona. Es precisamente dando a indicar que lo único que tiene poder realmente de cambiar sus vidas, ya sea que usted esté viviendo una vida loca, ya sea que usted tenga dudas, ya sea que le vaya mal, es a través de conocer a los testigos de Jehová. Luego, la madre le dice a Coral, pero extraño cosas de la vieja Coral. Y a mí me llamó mucho la atención que utilice esa expresión, cosas de la vieja Coral. Porque cuando usted utiliza esa expresión, está dando a entender que, o reforzando precisamente, la idea del contraste entre la vieja personalidad y la nueva personalidad. Ahora, ¿qué es lo que extrañaba la madre de esa vieja Coral? Bueno, ella pasa a decir que extrañaba, le hace esta pregunta, ¿qué hay de la Coral que lo cuestionaba todo? Ahora fíjese, esto es una palabra muy bien seleccionada, porque bien pudo la persona haber preguntado, extraño a la Coral que conversaba conmigo todos los días de moda, o extraño a la Coral que conversaba conmigo todos los días de injusticias en el mundo.
O extraño a la Coral que conversaba conmigo sobre recetas de cocina. Pero utiliza la expresión lo cuestionaba. Y cuando usted une esa expresión que lo cuestionaba todo, junto con la expresión anterior, extraño a la vieja Coral, pues precisamente se hace el contraste entre que la vieja personalidad todo lo cuestiona. Es una personalidad que no cree en nada, que no cree en ningún poder superior, que no confía en ningún poder superior. En contraste, la nueva personalidad implica que usted no cuestione, que usted no haga preguntas y que usted sencillamente confíe ciegamente en todo lo que el cuerpo gobernante le está diciendo. Luego de eso, pasamos entonces a otra imagen, donde Coral le dice entonces a una de sus roommates que la madre la estaba volviendo loca, que le había enseñado noticias negativas y que todo era mentira. Así mismo hace. Pero la amiga no le dice, bueno, ¿y buscaste si era mentira o era cierto? Y sabe que cuando uno tiene un amigo, yo creo que eso es lo más que puede esperar usted de un amigo, ¿no? Que su amigo, si usted le presenta algún tipo de información, su amigo le diga, bueno, contrástala y mira a ver si realmente es mentira. Pero usted no puede saber si algo es mentira o es verdad si usted no lo investiga, si usted no lo busca. O sea que cualquier noticia que usted le den, ¿cómo sabe usted realmente si está bien o está mal? Luego de eso entonces ponen la escena donde la madre de Coral le sigue mostrando o tratando de mostrar información sobre los testigos de Jehová. Y ahora aparece una hermana que es mayor. Y la hermana mayor le dice a Coral que así mismo había hecho ella con su hija. Y era porque la amaba mucho. Le invita a que lea un texto de la Biblia y entonces le dice que cuando leyera el texto recordara que la madre de Coral no era la extraña, sino que en realidad lo que era extraño, y esto Coral llega después en otra escena como a la conclusión, eran las enseñanzas que le estaba tratando de dar. Sin embargo, esto en sí es un punto muy interesante que la organización lo ponga para dar a entender que el testigo de Jehová no tiene problema con la persona que no es testigo de Jehová. Que usted no tiene ningún problema con la persona, lo que tiene problema es con las enseñanzas. Y ahora yo llego aquí y es inevitable preguntar, pero ¿es real este mensaje que están tratando de dar en el video? ¿De que no tenemos problemas con las personas y sí con la enseñanza? Bueno, el mismo artículo, el mismo discurso, prueba lo contrario. Porque el discurso no hace esa diferenciación entre si lo mal está la enseñanza, pero las personas son correctas. El discurso lo que le está diciendo es que usted huya de esas personas. Y así lo prueba el video luego. Después verá 3 imágenes donde la madre le trata de hablar y presentar la información y Coral se levanta en una de ellas, lista para oír e irse de la conversación. Y es la madre quien la tiene que sentar y poder conversar con ella. Hasta ahí entonces llegamos a la última escena. Y la última escena se ve ya Coral un poco más todavía seria, ya que ni está conversando. Y entonces la madre le dice que cambiaran el trato, que ahora ella le iba a hacer preguntas sobre la fe y Coral lo que tenía que hacer era responderlas. Y usted ve cómo cambia el semblante de Coral y Coral se pone feliz y empieza a conversar con la madre. Ahora bien, ¿es esa la relación entre una madre y una hija? ¿Es esa la relación de una madre y una hija que lo único que tienen que hablar es de religión? ¿No podían hablar sobre otros temas sencillamente? Bueno, precisamente eso es lo que sucede actualmente a muchas personas que son testigos de Jehová con sus familiares que han decidido dejar de ser testigos de Jehová o que no son testigos, que nunca lo han sido. Existe un rompimiento entre esa relación porque para el testigo de Jehová asume que siempre tiene que estar hablando de temas espirituales, que siempre tiene que existir el factor espiritual dentro de las conversaciones. Y eso lleva a que se enfríen las relaciones. Pero una madre con un hijo tiene que hablar de cosas espirituales nada más. ¿No puede la madre con un hijo hablar de muchísimos otros temas? ¿O los padres
o matrimonios, o los primos, o los tíos. Eso es lo que la organización nos quiere hacer ver a través de estos videos. Que la única manera de poder usted tener una relación con alguien es cuando esta persona decide tratar de confrontar su fe y ahora hablar con usted de las cosas que a usted le interesan. ¿Por alguna vez usted se ha puesto a pensar cómo se sienten nuestros familiares que no son testigos de Jehová cuando hacíamos o hacemos eso? Usted está poniendo una condicionante. ¿Por qué usted tiene el derecho de hablar de su fe y de defender su fe y de predicarle a alguien y esa persona no tiene el derecho de hacer lo mismo con usted? Bueno, en ese momento se crea una relación vertical. Una relación vertical es las relaciones, por ejemplo, que existen entre un jefe y un empleado o entre un profesor y un alumno. Pero las relaciones, para que sean sanas, deben ser horizontales. O sea, las dos personas tienen la misma autoridad, las dos personas tienen la misma importancia, las dos personas tienen la misma voz. Pero este video lo que nos está transmitiendo es que al final los testigos de Jehová no son tan flexibles, sino tiene que ser la persona que no es testigo de Jehová el que por el bien de la relación tenga entonces que ceder y mostrarse interesado, cuando realmente quizás ni lo está, por la religión. Ahora, algo que quiero dejar claro, ¿tienen los testigos de Jehová el derecho de no querer que le hablen de otras religiones? Totalmente. Ese es el derecho de cada persona. Pero solamente piense que de la misma manera en que usted piensa que tiene el derecho a predicarle a los demás, usted también tiene que esperar que los demás le hablen a usted de sus creencias. Porque eso es lo que es una relación horizontal. Pero este video, eso es lo que usted ve. El nacimiento de una relación totalmente vertical, donde el testigo de Jehová, para estar feliz, no puede ser confrontado sobre sus creencias. Y sabe que es normal que muchas veces las personas que no son testigos de Jehová se preocupen por nosotros y encuentren todas estas informaciones y digan, bueno, déjame decírselo para ver qué es lo que piensa. Y sobre esto de las noticias negativas, ¿sabe? Muchas veces, como siempre digo, que apelan al corazón. Y usted lo puede ver en este video cómo Corral se siente así toda triste. Las noticias negativas tienden a tener ese efecto. Más cuando se están confrontando con las verdades de uno. Pero yo vuelvo al ejemplo del principio. Supongamos que usted tiene una pareja. O supongamos, por ejemplo, que su hijo está haciendo delitos muy incorrectos. El enterarse usted de los delitos que su hijo le está cometiendo, ¿le van a alegrar o lo van a entristecer? Lo van a entristecer. Pero ¿quiere decir por eso que usted no va a escuchar lo que su hijo está haciendo? Pues si usted desea ayudar a su hijo, usted lo escuchará. Y eso es lo que trata de hacer la organización. Dar a entender que si algo le hace a usted sentir incómodo, si algo a usted le hace sentir triste sobre su fe, mejor no lo escuche. Pero eso no es correcto. Y para culminar el video, entonces lo que me gustaría sugerir, lo que me gustaría llegar al punto es que si usted actualmente tiene ese tipo de relación con una persona que es familiar suyo, pero no es testigo de Jehová, o está inactivo, o está expulsado, o está desasociado, trate de mejorar la relación. Antes que estuviera en la religión, ya ese familiar suyo estaba ahí. Entonces, trate de mejorar. Muchos, cuando dejamos de ser testigos de Jehová, nos encontramos que estamos totalmente vacíos y que no tenemos ningún tipo de lazos con personas que son buenas, pero que no son testigos de Jehová. Y es porque precisamente la organización siempre nos enseñó que teníamos que guardar cierta distancia con estos familiares. Así que si usted tiene un familiar que hace mucho tiempo no se comunica con él, que no habla con él, mi invitación a usted hoy es acérquese, hable con esa persona. Muchísimas gracias por mirar el video y siempre recuerde, por favor, que usted es la luz que se hace más brillante.